Buenas a todos, una vez más. Volvemos con otro apasionante episodio de Hecho con IA. Hoy tenemos por aquí a un amigo que conozco desde hace un montón de años y que lleva en esto de la IA mucho más tiempo del que muchos sabíamos que existía la propia IA, ¿vale? Estamos hablando pues, de Carlos Redondo, consultor freelance, de SEO, de marketing y de mil otras cosas. También recientemente fundador de Discover Monitor, del que hablaremos un poquito al final de la charla. Y bueno, él mismo se definía como hacedor de cosas, porque al final la verdad es que Carlos está metido en 100.000 cosas, ¿vale? Pero iréis viendo que su trayectoria es muy apasionante desde la perspectiva del SEO, pero habiendo tocado una brutalidad de frentes distintos y siendo, pues, una de estas personas que ya tenía inquietud por todo esto, como decía antes incluso de que saliese ChatGPT, con lo cual, desde luego, su perspectiva va a ser súper interesante desde el punto de vista de alguien que técnicamente tiene los fundamentos de sobra como para poder dominar todo lo que ahora se puede hacer con la IA. No me enredo más, empezamos ya mismo con Hecho con IA. Hasta ahora. Hecho con IA. Buenas, Carlos, ¿cómo estás? Hola Iñaki, ¿qué tal? Muchas gracias por esa pedazo de presentación hoy. Que menos, Bueno. que menos. ¿He dicho alguna mentira o qué? No, tampoco. No, Pues eso. falsa humildad, ¿no? Bueno, pues nada, yo ya me he presentado un poco Iñaki. Pues bueno, soy Carlos Redondo y llevo un montón de años, ¿no?, dedicándome a esto de SEO. Llevo más de 20 años, tanto en SEO como en marketing digital, pues en agencias, como director de marketing digital en Grupo Intercom. Y como comentaba Iñaki, pues el tema de la IA pues siempre me llamó mucho la atención, he leído de ello. No soy ingeniero, no soy un programador pro, ¿vale? Pero sí que siempre he estado muy al día de estos temas y bueno, en 2015 junto con mis socios pues montamos una herramienta de SEO que básicamente lo que hicimos fue mediante Machine Learning montar nuestro propio modelo de IA en 2015, que en aquella época fue una locura. Nos costó sudor, sangre, lágrimas y mucho dinero. Y es gracioso ver cómo ha avanzado todo, ¿no? Porque ahora mismo lo comentaba con algunos compañeros de lo que tardamos en montar en su día SafeCon, que tardamos pues un año y pico. Hoy lo montaríamos a lo mejor en 2 semanas, puede ser, con la IA. O sea, es increíble el Eso, ahorro, el ahorro en que puedas tiempo. hablar y sin exagerar, de cambiar 2 años No. por menos de De un hecho mes. es totalmente literal. O sea, es que no todo, ¿no? Pero me hice la mitad de SafeCon en 3 tardes con la IA. Como loco, en 3 tardes me lo monté porque había funcionalidades que eran muy interesantes y quería replicar con la IA y la verdad es que es una revolución, ¿no?, lo que estamos viendo. Tuvimos la suerte, Iñaki, tú y yo, de vivir la revolución de Internet cuando llegó. Luego ha habido la revolución de las criptos y ahora estamos con, yo creo, una auténtica revolución que es la llegada de la IA, y lo que hay que saber es cómo aprovecharla, ¿no? Y llegar de los primeros, que siempre es importante. Sí. Bueno, ahí contamos un poco con tu sabiduría, porque el tema que vas a dar, te lo hablábamos antes de empezar, yo no estoy metido en absoluto y estoy con ganas de que nos expliques, ¿no? Nos vas a hablar un poquito de OpenCloud, ¿verdad? Exactamente. Ahora que, bueno, está por todos lados hablando de los temas de OpenCloud, de este tipo de sistemas como Hermes, ¿no? El sistema donde tú puedes tener un sistema multiagente que está continuamente conectado, que lo puedes tener en tu propio dispositivo, que es open source, que es agnóstico al modelo. Bueno, creo que es muy potente y también que se ha entendido bastante mal. Si quieres, voy compartiendo la presentación y lo Sí, vamos dale. viendo. Entro un poquito en materia. Perdón. A ver, no se está viendo grande, ¿verdad? No. Estoy viéndolo con los botones. Ahora Sí. Vale, pues si quieres te dejo, ¿vale? Te dejo ya explicar, que me gusta salirme para dejaros explayaros a gusto, ¿vale? Perfecto. Te dejo con la presentación y volvemos y luego ya te preguntaré, supongo que 1000 cosas sobre todo esto, Sí, sobre este veas señor
Este señor con tupé canoso. Perfecto. Me cortas cuando Vale. quieras. Venga, nos vemos ahora. Muy bien. Os voy a comentar un poco este caso, ¿vale? Lo llamamos automatización extrema de tendencias a publicación en tiempo real. Lo que intento aquí explicar es solo un caso de uso y también para diferenciar de lo que se suele tener en mente cuando se habla de OpenClaw, ¿no? Que se habla pues como ese asistente personal que simplemente es para preguntarle cosas en tu día a día, para que revise tu correo, para que se haga cargo un poco de tareas, de calendarios y demás, pero va mucho más allá, ¿vale? Al final es un framework, es un sistema, bueno, a lo mejor no lo conocéis algunos de lo que lo estáis viendo. Lo que hace OpenClaw realmente es juntar en un paquete, un código libre y gratuito que cualquiera puede utilizar, un sistema de conectar lo que es el modelo LLM, lo que es la IA que todos conocemos, darle una serie de tools, de herramientas, darles un sistema de memoria para que no olvide lo que estás haciendo, darle un sistema para programar tareas y la posibilidad de crear múltiples agentes que puedan realizar tareas en paralelo o incluso que puedan intercomunicarse entre ellos. Y por lo que se hizo más famoso OpenClaw yo creo que fue el primero que conectó ese modelo de IA con poder hablar con él desde el móvil, ya sea con Telegram, con WhatsApp, con un canal de Discord, ¿vale? Podías hablar directamente con él, pedirle cosas y uno de los temas más importantes es que como el modelo va a estar instalado en tu equipo, tiene acceso a todo el software que tú tengas en tu equipo, tiene acceso a todos tus archivos, documentos, etcétera, ¿no? Tiene una potencia bastante importante. Y aquí puedes generar lo que quieras. Hay otro tipo de sistemas para crear flujos y sistemas multiagénticos, pero OpenClaw es el primero, digamos, yo creo que lo trajo de forma sencilla, para que la gente pudiera utilizarlo, que no necesitara ser un programador para crear agentes y que pudieran trabajar entre ellos. Es un proyecto todavía en desarrollo, de hecho, pues desde que hubo un problema con Anthropic, ¿vale? Con los creadores de Claude, no les gustaba que se utilizara con OpenClaw, tuvo que salir y bueno, pues han tenido que hacer muchos cambios, aparte han lanzado muchísimas novedades, es un proyecto muy vivo, para que os hagáis una idea. Hay días donde hay 3 actualizaciones en el mismo día, 3 versiones diferentes. ¿Vale? Van muy rápido. También es verdad eso, pues que, por ejemplo, uno de los problemas que tenían las IAs era el tema de memorias, que se acordarán de lo que estás haciendo, que se acordarán de cómo te gusta que hagan las cosas, de qué tipo de servidor te gusta utilizar, de qué lenguaje de programación para cada cosa te gusta utilizar. Y entonces es algo en donde se ha avanzado mucho últimamente. Todavía no está, yo creo, al 100%, pero casi está resuelto del todo, con varios sistemas, ahora hablaremos un poco de ello, con varios sistemas de memoria. Antes de seguir, voy a hacer una cosa, que es para que luego podamos ver cómo funciona al final. Le voy a decir que ejecute una rutina que es la que os voy a explicar aquí, ¿vale? Entonces yo le voy a decir, Jeffrey, ejecuta la rutina para hacer un pool de noticias con AutoKeywords, ¿vale? ¿Vale? Ya la ha cogido, está funcionando, luego veremos el resultado porque hace bastantes cosas, entonces tardará pues dos o 3 minutillos en hacerlo. ¿Cuál es el problema que muchos encuentran en medios de comunicación o simplemente gente que publica contenidos? Que es bastante costoso el detectar tendencias a tiempo, ¿no? A veces no llegas, cuando llegas a publicar ya ha publicado mucha gente antes, entonces ese es uno de los puntos de dolor. Otro es que los sistemas que tienes para detectar este tipo de cosas y introducirlo en tu base de datos o que llegue algún tipo de aviso o de alerta, pues suelen ser tendentes a fallar, ¿vale? El scrapping es bastante frágil y puede generar muchos fallos. Luego hay cuellos de botella con las bases de datos, cómo se interconectan, pues tendencias que estás cogiendo de Google Trends, de Twitter, de LinkedIn, lo que sea, ¿no? Y acaba pues, en una publicación retrasada, entre que se detecta la tendencia con retraso, se procesa, llega la persona, tiene que generar el artículo. Entonces, bueno, también avisar que esto es una charla educativa, ¿vale? Lo digo porque haremos algunas cosas que a lo mejor no son todo ¿cómo decirlo?, éticas, ¿vale? Digamos que esto es un ejercicio de ver hasta dónde podemos llegar con automatizaciones, ¿vale? Porque lo que vamos a intentar hacer es quitarnos todos esos
puntos de dolor cuando hacemos este tipo de cosas, desde cómo detectar las tendencias, cómo rastrearlas, cómo seleccionar las keywords que vamos a utilizar, qué tipo de hechos noticiables o de novedades hay que podamos atacar, enviarlo a la pipeline de edición, de publicación, etcétera. Todo va a salir de forma automática utilizando agentes de OpenClaw. Me gustaría explicar, porque cuando hablamos de agentes autónomos y todo esto, la gente le viene muchas veces, sobre todo con el tema de poder hablar con él, le viene a la cabeza el tema de Jarvis, ¿no? Es siempre un poco el sueño de que quiero tener un ordenador como Jarvis al que yo le habla y haga mis cosas y todo esto. Y tendemos a creer que yo a la gente le digo, haz esto y apáñatelas, y tenemos un poco ese sueño de que lo haga absolutamente todo sin yo tener que tener cuidado de nada. A día de hoy tenemos que tener en cuenta que los modelos agénticos, los LLMs, no es una AGI, no es una inteligencia propiamente dicha. Son modelos estadísticos y probabilísticos que realmente no hay una inteligencia detrás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú organizas el trabajo tienes que tener claro que tiene sentido derivar al LLM y que lo gestione, y qué cosas todavía deberías de hacer con un flujo determinista. Esto que hay aquí de flujo no determinista o flujo determinista, y ahí es el flujo no determinista, es cuando tú escribes en el chat a la IA y le pides que haga algún tipo de cosa o que procese un documento, ¿vale? Tú le das, o incluso el uso de una skill, dependiendo de cómo esté hecha la skill, también sería un flujo no determinista, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la IA va a producir resultados variables. Suele suceder, todo eso lo habéis encontrado, que alucina. Tú le dices que haga algo sobre un documento y se inventa cosas que no están en ese documento, o le preguntas cosas por ese documento que no encuentra, o le has dicho que haga algo y no lo hace, se queda parada, ¿vale? Por ejemplo, eso pasa con los flujos no deterministas. Y luego, cuando hay un problema, es muy difícil que tú puedas saber de dónde viene, ¿no? No puedes depurar y auditar, oye, pues ha fallado en este punto o en este paso directamente, o falla, o te das cuenta luego que ha hecho una alucinación, o si se ha parado no sabes por qué se ha parado. Y luego depende mucho del prompt que tú hagas, ¿no? De lo bien especificado que lo tengas, y de reutilizar ese mismo prompt cada vez que lo pides de la misma manera. Y hay un punto además que se escapa de tu control, que es que los modelos no son siempre los mismos modelos. Me explico. No solamente es que van sacando nuevas versiones, cambia la forma de hacer las cosas, sino que además no siempre funcionan de la misma manera. Los proveedores muchas veces cuantizan los modelos. ¿Qué quiere decir cuantizar? Que los vuelven un poco tontos. Lo habréis notado que en determinados momentos, cuando tienen picos de demanda, no llegan, y no sé si le bajan el tiempo que tienen disponible para el thinking, ¿no? Para el razonamiento, o directamente descargan a un modelo cuantizado, digamos que le bajan, son modelos más comprimidos, que requieren menos cómputos, son más rápidos para salir un poco del paso. Entonces, la misma tarea que normalmente te la hace, pues hay veces que te va a fallar sin tú saber por qué. El flujo determinista, aquí pongo, pues, por ejemplo, en OpenClaw. OpenClaw mezcla las dos cosas, determinista y no determinista. Determinista, al final, pues que te va a producir resultados predecibles, sin alucinaciones, porque va a estar basado en reglas, es fácil de depurar y auditar porque cada paso va generando artefactos, ¿vale? Determinista es un script, por ejemplo, que tú lances, o un sistema que orqueste cada paso, cada tarea que tú le pides al LLM. Y digamos que el input y el output siempre tiene que estar en un formato. Por ejemplo, tú le dices, la entrada va a estar en JSON y la salida también va a estar en JSON o en CSV, ¿vale? Un archivo CSV, lo que tú quieras. Pero siempre va a haber un artefacto de entrada y de salida para saber el punto donde ha podido fallar, ¿no? Y cada paso está determinado. Por hacernos una idea, los que hayáis trabajado con N8N o con Zapier o con alguno de estos, que tú tienes que definir cada paso, pues esto es un poco así. El determinismo es precisamente eso, determinar cada paso, qué es lo que hace, qué archivo coge, qué va haciendo, ¿vale? Y esto permite una ejecución, pues, que sea mucho más precisa y que sea repetible. ¿Qué hice yo para esta tarea? En realidad son como dos proyectos, ¿vale? Por un lado tenemos la captura determinista, que aquí lo que tenemos es OpenClaw, y este dibujito de aquí, que es Jeffries, mi asistente personal, ¿vale? Pues que se ocupa de cosas de mi vida, de mi día a día de organización, y también pues corro experimentos, hago cosas, gestiona algunos temas de trabajo. No es el único OpenClaw que tengo varios. Vale, OpenClaw tú lo puedes tener instalado en un servidor, lo puedes tener instalado en una máquina. Las cosas de trabajo normalmente las tengo en un servidor, pero Jeffrey pues, vive en un servidor también, pero está en mi casa. Tú lo puedes tener en un Mac Mini, que se ha hecho muy popular, lo puedes tener en un portátil viejo que tengas por casa. Un error que se comete es pensar que necesitas una super máquina para correr esto, que necesitas un Mac Mini.
cualquier máquina patata, mientras tenga más de 4 GB de RAM, os va a funcionar, va a tirar con OpenClaw. Y luego otro tema es que cada vez que alguien quiere un agente, se piensa que si quiero tener 3 agentes, ¿no? Pues uno que me haga investigación, otro que va a procesar documentos, otro que se va a encargar de marketing, digamos que se monta un aparato para cada uno de ellos con un OpenClaw diferente. No es necesario, dentro de un solo OpenClaw, en una sola máquina, tú puedes crear varios agentes. De hecho, una máquina modesta puede funcionar perfectamente con 5, 8, 10 agentes con una sola instalación de OpenClaw, porque te da esa posibilidad de tener multiagente, no necesitas que estén separados y conectarlos y demás. Aquí pongo captura determinista, pero también OpenClaw se encarga de hacer toda la parte de orquestación, llamadas al LLM y demás. Y luego hay un puente de datos que va a la fábrica generativa, ¿vale? Que esto es los que van a generar el contenido, ¿vale? Esto es otro sistema, también está conectado a la IA, es un CMS también creado por mí, bueno, por mí con ayuda de Claude, por en este caso, porque hoy día, pues para muchos casos ya no tiene sentido utilizar un CMS muy grande, porque tú te puedes hacer un CMS a medida en una tarde, ¿vale? Entonces yo me hice uno totalmente personalizado mío, que ahora contaré un poco por qué y las ventajas, que tiene la propiedad integrada, que va a generar pues desde los titulares, va a generar incluso las imágenes, va a generar el cuerpo de los contenidos, de la noticia, el texto. Además, con este proyecto era una prueba de concepto de cuán económico se puede hacer esto, ¿vale? Para haceros un poco resumen, puede publicar unas 300 noticias por $1, para que os hagáis una idea. De hecho, el contenido es casi gratuito, lo que cuesta un poco más en la generación de imágenes. Cuando te plantas dentro de OpenClaw tienes varios sistemas de automatizaciones. Depende de lo que tú necesites, pues vas a utilizar un tipo u otro, ¿no? Porque por un lado vas a tener los Herbits, que mucha gente dice, pues ¿para qué quiero un Herbit cuando ya existe cron, ¿no? Para automatizar tareas? Son muy parecidos, son casi lo mismo. La parte buena que tiene Herbit es que, como al final es una llamada a un LLM, no tiene que ser estricto. Tú en el cron defines exactamente el minuto o el día en el que se ejecuta, el script que hace. En el Herbit tú puedes hacer una llamada genérica a una IA y pedirle cosas o temas aproximados. Normalmente se utiliza para cosas recurrentes de, oye, pues cada 10 minutos vete consultando el correo y si ves que hay uno nuevo me avisas, o si hay un email de un cliente me avisas. Cosas así, es para ir programando tareas. Luego hay otro tipo que son tareas que van, digamos, en segundo plano funcionando. Luego, cuando tú necesitas hacer tareas que tienen múltiples pasos interconectados, pues hay otro tipo de sistema, que es el Task Flow. Luego, cuando tienen que reaccionar a cosas que van sucediendo, pues utilizas un hook, ¿vale? Esto también pues, está en Claude, por ejemplo. Y cuando necesitas dar instrucciones persistentes, pues son las órdenes directas que estás enviando. ¿Qué sucede? Yo este sistema probé a montarlo, se hace muy fácil. ¿Cómo montes esto? Yo no he utilizado programación, no he tocado una línea de código para ninguno de estos dos sistemas que os estoy comentando. Por ejemplo, la parte de captación de tendencias y demás, que lo que hace es irse a Twitter, se va a Google Trends, se va a diferentes sitios, coge de qué se está hablando, qué tendencias son las más importantes, qué novedades hay, qué noticias son las que más se están moviendo, van moviendo todo esto. Yo probé a hacerlo como está haciendo todo el mundo, ¿no? Pedírselo a la gente, hacer varios agentes y que ellos se las apañaran. ¿Qué sucede? Que cuando te vas a ver los edge cases y empiezas a utilizarlo en la vida real, empiezan a haber estos problemas que os comentaba. Alucinaciones, cosas que se inventa, aunque tú trabajes mucho los prompts y demás, como os digo, hay cosas que se escapan de tu control. Entonces, ¿qué tiene más sentido? Tampoco algo determinista, ¿no? Porque por eso ya pues, me programo el script, sino haces algo híbrido. Entonces pasé dentro de OpenClaw, para que os hagáis una idea de lo que digo de que todo el mundo lo tiene en cuenta como si fuera simplemente un asistente personal. Cuando tú te lo instalas, más o menos exactamente es eso. Viene como muy capado, pero realmente por detrás tiene mucho más. Tiene muchísimas funciones que están instaladas, pero vienen desactivadas por defecto. Esto es un poco por filosofía del proyecto. También pues, le han metido muchísima seguridad porque fue criticado al inicio porque era algo inseguro. Ahora mismo creo que es bastante seguro, se puede usar en producción. Y entonces viene como si dijésemos capado. Cuando lo instalas, por ejemplo, aquí os digo, el LLM-Tags o Lobster están instalados, pero no están activados. Tienes tú que entrar a configuración y darle a activar estos modelos, estas herramientas, perdón. ¿Para qué sirven? Imaginaos un flujo donde yo tengo que hacer varias acciones. Lobster es como si dijésemos es una especie de sistema de scripting para llamar a tools,
¿vale? No os asustéis, que no tienes que tocar nada de código tampoco. Lo que hace es hacer ese sistema determinista de ahora pasa esto, ahora llamo a esto otro, esto me da esta respuesta, me tiene que dar esta respuesta en este formato, yo la devuelvo en este otro formato y le va haciendo un poco toda esa pipeline, ¿no? Digamos que es un poco como el N8N de este sistema. Y el LLMTask es un sistema para que tú, dentro del propio Lobster, tú puedas hacer llamadas a una IA. Digamos, tener ese mix entre Lobster y LLMTask. Lo que hacen es juntar lo que tú puedes hacer no determinista, llamadas a una IA, por ejemplo, a Lobster le llega, imaginemos un contenido, una página de contenido, y tú quieres que se resuma. Pues tú desde Lobster dices, en este punto lo que hago es, pum, lanzar una LLMTask, que lo que va a hacer es pedir al LM que lo resuma y me lo tiene que devolver en este formato. Lobster lo recoge y sigue el pipeline con ello. Entonces, utilizando estos dos, tú puedes hacer esa mezcla de los dos tipos de tareas, hacer un pipeline completo del que te puedes fiar, que puedes repetir y que, digamos, que es escalable en el tiempo y en el volumen. Entonces, tenemos por un lado esta orquestación determinista, nos permite hacer un flujo donde no necesitamos un LLM, que es un fallo común, utilizar para todo el LLM con cosas muy sencillas, que le puedes decir a la IA que te prepare un script sencillito, que tú lo lanzas y lo que te permite además es no gastas tokens, no te va a alucinar, siempre va a ser estable. Entonces, ¿esto cómo funciona? Pues como he dicho, con ese sistema de Lobster, el LLMTask, directamente con comandos que se ejecutan en terminal, la parte un poco más del sistema del CMS de publicación, pues con Node, uso de navegadores. Esto es, por ejemplo, cuando tienes que coger datos de Twitter, de LinkedIn y tal, tienes dos opciones, tirar de su API, o a veces las APIs son muy costosas y puedes tirarle emulando con un navegador. Y luego, pues, script de Python, documentos CSV. La API de Twitter, los que lo uséis sabéis que es un poco costosa, es un poco cara. Justo creo que hoy, 20 de abril, han bajado un montón los precios, porque la gente no lo usaba, estaba quejándose mucho de esos precios. Este sistema está montado para no tener que usar APIs. ¿Cómo haces esto? Porque tienen sistemas antibots. También hay pues, Tapify por ahí que te ayuda a configurar todas estas cosas. Pero yo directamente, con la IA hablando con ella, lo que hicimos fue generar navegadores con sesión persistente. ¿Esto qué es? Se abre un navegador, tú te logas y el navegador, digamos que engancha esa sesión, se la guarda, la cookie que está allí guardada se queda almacenada y a partir de ese momento la IA puede bajar esa sesión o levantarla. Es un Chrome al final, un Chromium, que lo que hace es eso, levantarlo ya con la cookie, logado lo que te tengas que logar y hace un poco el scrapeo de los datos que tú necesites. Entonces, se separaron en dos por temas porque si no podía haber interferencias, problemas entre ellos, trabajan en diferentes puertos también, porque si pides a una tool que está en el mismo puerto que otra a la vez, pues te va a bloquear una de ellas. Entonces, son navegadores separados en puertos separados, se levantan para la tarea y se cierran cuando se acaba la tarea. Hay un embudo de validación, pues es un pre-check de que no hay algún muro que nos esté bloqueando, algún sistema de seguridad. Hay un fallback, si una fuente falla se va a buscar otra. Va generando artefactos intermedios, que estos son como documentitos de texto, que puede ser .pd o puede ser archivos CSV o pueden ser JSON, ¿vale? Que son como archivos donde quede plasmado en cada paso qué es lo que se ha conseguido y qué es lo que se ha hecho, para que si hay cualquier problema se pueda volver hacia atrás o si se interrumpe el pipeline, luego la IA lo pueda retomar sabiendo en qué punto se ha caído, qué es lo que ha fallado y lo pueda arreglar. Y al final, pues tener esos datos limpios en CSV, por ejemplo. El puente de datos, ¿cómo lo hice? Porque claro, este sistema capta todo esto, pero ¿cómo lo llevo a la web? ¿Cómo hago que se publique? Hay tres formatos. Directamente hace entregables en CSV, hace luego desde ese CSV una llamada a una API con este otro sistema que está funcionando en otra máquina, ese sí que está en un servidor en internet, y me envía un email para yo tener también una trazabilidad, poderlo ver en el móvil cuando estoy por ahí, aparte de que me escribe en el Telegram. Entonces, el CMS que creé tenía claro que tenía que ser muy ligero y muy rápido, con lo cual no tiene base de datos, ¿vale? El JSON funciona con archivos JSON que son instantáneos, genera HTML 100% estático, riesgo de caída muy bajo, no consume apenas nada, creo que todo el sistema consume 29 megas de RAM, o sea, que te funciona en una calculadora, ¿vale? Y tiene un mantenimiento muy, muy, muy bajito. ¿Cómo funciona esta, podemos llamar fábrica generativa?
lo que hace es que recibe la llamada de esa API, ¿no? Digamos que coge OpenClaw, una vez que tiene las tendencias de qué hay que escribir, qué artículos van a ser las fuentes de información, se lo pasa con esa llamada API. Primero pasa por un LLM de texto que puede ser pues, ChatGPT, puede ser Claude, puede ser Gemini de Google, la que queráis, pues, ¿no? Con API, con suscripción, o también incluso con un modelo local, con el MStudio, con Oyama, lo podrías tener, pero bueno, al final, a no ser que tengas una máquina bastante potente, los modelos todavía que vas a poder utilizar no son de los más listos, ¿vale? También hay otras opciones más económicas. Yo digo, en este quería probar cuánto de económico se podía hacer. Pues tienes Grok, por ejemplo, que incluso te deja un número bastante bueno de llamadas gratuitas. Oyama, aparte de ser local, también tiene un Oyama Cloud, que también te permite a ciertos modelos hacerles llamadas gratuitas. Entonces, esta parte, este LLM, dentro de este sistema de fábrica generativa, lo que se les va pidiendo es, se le da esta información de cuáles son los keywords en tendencias, genera los titulares que puedan ser atractivos, genera el cuerpo de la noticia y genera la orden de texto que le vamos a dar, el prompt que le vamos a dar a el LLM generador de imagen. Que lo mismo puede ser API, puede ser local, pues por ejemplo en este caso estoy con Replicate y le pasa este prompt y genera esa imagen. Con todo eso se genera un HTML estático que está completamente optimizado para SEO, ¿vale? Dice incremental, lazy loading, es súper ligero, porque claro, es un HTML, no carga JavaScript, no carga nada que le pueda hacer ralentizar. Por meterle también, le metí IndexNow, ¿vale? Que es un sistema que hace spin pues, principalmente a Bing y otros buscadores para que se indexe lo más rápido posible. Google, el que sepa, todavía no lo soporta. Esto tiene también un panel de administración, ¿vale? O sea, tú puedes ver qué es lo que está haciendo, si alguna falla puedes decir que lo vuelva a reintentar, que a veces sucede por el formato de una URL de fuente o porque falle la IA, hay veces que está sobrecargada y falla la conexión. Y el despliegue es muy sencillo, porque son contenedores aislados, volúmenes de Docker, se sube, la seguridad pues está dentro de variables dentro del servidor, la IA no accede a ellos, ¿vale? Todos llama un script, que ese script hace cosas y es el que va a pedir la clave de API para hacer las autorizaciones, con lo cual no hay peligro de fuga, de que la IA vaya a filtrar tu IP. Y bueno, esto digo, pues no es solo scrapping, ¿no? Así como veis, es un sistema de producción infalible, de extremo a extremo, híbrido, generativo, determinista más generativo y que está 100% automatizado. No digo que esto se usa así en producción, ni que tengáis que hacerlo, ¿vale? Al final el contenido debería de ser editado por alguien, debería de tener controles de calidad. Este sistema sí que tiene algunos guardrails, tiene algunos sistemas de control, por ejemplo, de si los títulos no cumplen diferentes reglas, no publica la noticia, si la descripción tampoco, hace un ligero fact-checking para si la IA, esa fase que sí es generativa de públicame una noticia, aunque yo le estoy dando el titular y fuentes de las que saca la información, pues hace un fact-checking de si lo que está contando está presente en esas fuentes que le doy de información o se ha inventado algo, si la IA detecta que se puede estar inventando algo, ese artículo queda en draft para que se revise. Bueno, y esto es un poco el sistema que os quería enseñar. ¿Qué te parece, Iñaki? ¿Estás por ahí? Bien, menudo tinglaete. Sí, es un buen cacharrillo. Entonces... pero me has dejado con la duda, ¿qué ha pasado con el mensajito que le has enviado? Ahí está, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Vale, oiga, perdón. Vale, aquí, que esto también os lo quería enseñar, aquí es donde vive mi OpenClaw, ¿vale? Esto es un servidor local con Proxmox, y aquí tengo un montón de cosas, de máquinas, algunas están funcionando, ¿no? Yo lo tengo puesto con 4 CPUs y 12 GB de RAM y bueno, pues está haciendo muchas cosas, estará consumiendo bastante RAM, esto habrá acabado, es bastante rápido. Entonces, no, espera, creo que lo tengo ya abierto aquí. Vale, ¿dónde lo tenemos? Aquí. Vale, yo estoy ahora accediendo vía consola a mi servidor, está compartiendo pantalla. Esto es OpenClaw, OpenClaw puede ser una TUI como un CLI, como lo queráis llamar, que corre en terminal con comandos y tal, pero también te genera una interfaz en web para que puedas administrarlo de forma sencilla, ¿vale? Entonces tú aquí ves conversaciones que has tenido. Mira, esto por ejemplo era, pues como os lo quería enseñar, este no sé que está en producción, pero aún así tenía cosas lanzadas. Por ejemplo, esto es un proceso que busca
posibles empresas interesantes para contactar, etcétera, etcétera, y justo iba a correr ahora, entonces le he dicho, oye, mira, lo podemos ver para que veáis cómo funciona. Yo aquí le he dicho, vamos a pausar la tarea, subagente noticias, weekly startup in a pipeline, no sé qué, para que no se ejecute esta semana. ¿Qué es lo que hace? Lo que os decía, tiene varios sistemas de memoria. Uno es el memory.md, esto tiene varios archivos, ahora los veremos de configuración. Luego tiene un sistema de memoria diario que va guardando por lo que vas haciendo en la sesión. Luego tiene un sistema, esa Memory Wiki, que es lo que os decía, no viene activado por defecto, tienes que activarlo porque necesita que le actives un modelo de embeddings para hacer, digamos, el procesado de vectores para luego hacer las búsquedas. Esto es muy complejo lo que he dicho, pero básicamente lo que hace es que pueda guardar en memoria ideas o cosas que tiene que recordar de forma organizada, como si fuera una wiki, sabiendo que está conectado con qué. Y luego cuando necesita acceder a su información, lo que hace es recuperarla. Yo también he tocado, ahora os lo enseñaré, el archivo de configuración para que él siempre busque en su memoria. Lo suele hacer, pero por defecto muchas veces se le olvida. Entonces yo lo tengo forzado para que cada vez que le pido algo, él tenga que ir a buscar en memoria, ¿no? Se ha ido a ir a Memory Search y ha buscado pues qué información tiene sobre esto que le estoy diciendo de Signal Pipeline, ¿no? Pues le da un output, tal. Esto de aquí probablemente ya se está yendo a cron. ¿Veis? Aquí leyó el cron, encontró la tarea y dijo, vale, pues no te preocupes, esta tarea está ya desactivada, no se va a ejecutar esta semana, si luego te la reactivo cuando toque. Vamos a ver la tarea, si queréis, que seguramente ya la tengamos por aquí. Vale. Este es el dashboard, ¿vale? Estamos en el CMS. Vale, y aquí vamos a ver. Aquí están todos los artículos publicados. Vamos al pipeline, ¿vale? Esto ya os digo, está de prueba, con lo cual yo le he dicho que solamente coja 10, 12, ¿vale? Estas son pruebas que estoy haciendo. Entonces aquí ves que ya ha tenido 1, 2, 3, 4 noticias publicadas. Aquí vemos que hay 3 que dice que falló la validación. ¿Por qué falló? Pues pues el título ha salido demasiado largo. Le tengo puesto que no me haga títulos de más de 100 caracteres y se ha pasado por 1. Vale, también título demasiado largo. Bueno, pueden salir porque la descripción esté mal, pueden salir por varios motivos. Y estos que han fallado normalmente puede ser por un fallo con la API. Entonces aquí hay algunos que pone directamente failed. ¿Vale? Esto puede ser porque haya algún error en el formato de la petición que le ha hecho la API, o puede ser directamente que haya fallado la API al que esté sobrecargada y que haya fallado. Entonces aquí en los artículos, pues veréis, los que ya están publicados, los otros están para editar. Pues está de Pilar Rodríguez Los Santos, ¿no? Pues vemos aquí, me está diciendo título demasiado largo, metadescripción demasiado larga, el contenido está creado, la imagen por IA está ya creada. ¿Vale? Entonces, podríamos ir a verlo. ¿Vale? Ha creado esta noticia. ¿Vale? Sin intervención humana a día de hoy. ¿Vale? Es un contenido. Ya os digo, por ejemplo, ha metido lo de conclusión, que puede quedar bastante ya, pero no suele hacerlo a menudo. ¿Vale? ¿Veis? Las imágenes, todo está creado con IA. La categorización también la hace la IA, elige qué categorías entra cada uno de ellos. El contenido está hecho con un modelo de hace un año, no es los modelos tope de gama, ¿vale? Creo que estamos utilizando la versión open source de GPT 120 billions y creo que está Minimax corriendo porque, bueno, voy probando modelos y esto, ya os digo, estaba hecho en plan de cuán económico se puede hacer. Luego, tú puedes hacer muchas cosas. Os he dejado de compartir, creo. Sí. Vale, un segundín. Vale, le voy a decir también, por ejemplo, para que veáis que esto no es completamente estático, y ahora le puedo decir envíale a Iñaki Huerta las keywords, por ejemplo. Vale, se lo he enviado a través de Telegram. Vale, ¿por qué conoce el email de Iñaki Huerta? Porque cuando me invitó Iñaki a colaborar aquí con vosotros, le dije, oye, mira, para el futuro acuérdate de que el email de Iñaki es en una conversación. Entonces ahora vamos a comprobar si realmente lo conoce o no. Aquí creo, por ejemplo, podemos ir a la sesión de Telegram. Ay, perdón, que no estoy compartiendo. A ver, aquí estamos. Tengo que tener un email tuyo. Tienes que tener un email de Jeffrey. Ah, de Jeffrey. Ahora me dices si te llega o no te llega, si me ha hecho caso o no me ha hecho caso.
Todo depende de cuál es ese Bueno, claro, no lo vas a decir en voz alta. Sí, esto es un experimento, ¿vale? Lo comento. Aquí lo tengo, ya llegó. Ya llegó. Lo tienes, Ha lo tienes. tardado algún minutito. ¿Qué te dice? Aquí lo tenemos. ¿Qué me pone? Hola Iñaki, te paso las keywords del último run de pool de noticias auto keywords. Conexión Honduras, no sé qué, no sé cuántos, bla, 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 bla. Espera, un segundo. Te está sacando las noticias de hoy en Twitter y en Threads. Este sistema lo que hace es eso, se va a Twitter, se va a Google Trends, va sacando las diferentes tendencias, si son nuevas y demás, verifica, luego hay un sistema que hace un scoring de si la keyword tiene sentido o no tiene sentido, si es noticiable o no es noticiable, selecciona fuentes, todo este tipo de cosas, hasta que al final, pues, digamos que selecciona un grupo de ellas y las envía al sistema para que genere. Ese es el email que te ha llegado, ¿no? Vale. Sí, son cosas que están en tendencia ahora mismo, ¿vale? Y ha publicado artículos pues, basados en ellos también. Aquí estamos, ¿vale? Mira, para que veáis, sí que se sigue viendo mi pantalla, Iñaki. Ya voy, perdón. Esta vez he sido yo. Ya está, ¿eh? Vale. Yo, para este caso de prueba y para que fuera rápido, pues le dije que se limitara a 12, cogiera 12 cualquiera y las validara. Hubo 2 que no encontró resultado visible o no le gustó y generó estos artefactos, como os dije. Un artefacto de reporte y otro de auditoría. Esto es el mensaje que le he enviado antes para que se enviara Iñaki, ¿vale? Que he hecho aquí un tool read, ¿vale? Ha leído una skill que es para acceder a Gmail, que es el sistema de email que le tengo configurado. Vale, bueno, esto no lo voy a abrir porque no sé si puede haber algún dato privado. Y por eso ha enviado eso. Aquí veis que tenéis un montón de cosas para gestionar dentro de OpenClaw. Tienes aquí un resumen, pues por ejemplo aquí pone 7 días, intervalo de tick, 7 días porque reinicie la máquina, realmente lleva más tiempo, cuánto uso estás haciendo, además pues hoy 141 mensajes, puedes ir viendo los consumos que hay, el porcentaje de acierto en caché, las tareas de cron y el tema de los agentes que tú tienes disponibles, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, el main que tengo yo montado, veis aquí dentro de Overview, pues te dice los modelos. Pues aquí yo, por ejemplo, tengo puesto GPT 5.4, que la gente dice, es que sin Claude no funciona bien OpenClaw. Yo lo tengo todo funcionando con GPT perfectamente, ¿no? Hay muchas veces que es un poco skill issue también de la gente, a veces quiere hacer un swap de una a otra directamente cuando cada día tiene su forma de hacer las cosas y muchos problemas fueron generados por las actualizaciones de OpenClaw. Y luego tengo otros modelos porque no todo lo voy a hacer con el modelo más potente, ¿no? Hay cosas que las hago con 5.3 codecs porque es más barato, más económico y va muy bien. Luego tengo fallbacks a otros operadores o para hacer pruebas, ¿veis? Aquí está Minimax M2.7, GLM5, Química 2.5. Estos funcionan todos bastante bien y son más económicos que utilizar ChatGPT. Pero os digo, la parte buena de esto es que no te atas a una plataforma. Estamos en un momento donde todo va muy rápido. El atarte a un proveedor, montarlo todo, por ejemplo, con Google o montarlo todo con Cloud, te va a generar problemas en el futuro como empresa, ¿vale? Tanto por política de pricing como para que luego no puedas moverte, estés obligado a ir. Incluso ya no por temas, digamos, tan duros, sino simplemente porque una vez que tienes montas toda la infraestructura, te va a dar mucha pereza cambiarte y te va a costar bastante volver a montar todo eso en otro lado. Entonces, lo más inteligente es utilizar open source. Hay otros sistemas de agentes ahora, está Multica, está, ¿cómo se llama? Pipedrive, y luego los SDKs que han sacado cada uno. Pues Claude tiene su Agents SDK, OpenAI también tiene su Agents SDK, Google tiene el suyo, tiene Vertex, pero Vertex no es su sistema cerrado. Estás en el cloud, no vas a poder salir de ahí. Sí que puedes usar su Agents SDK para construir, pero es más técnico. Con OpenClaw es bastante más sencillo. Funciona con unos archivos que son .md, archivos de texto, el agente, que es donde defines un poco qué es lo que él tiene que hacer, su alma, que es cómo quieres que se comporte más o menos, las herramientas que le dejas, su identidad, bueno, identidad es la tuya, quién eres tú, quién es el usuario, el heartbeat que os comentaba, los latidos que se llaman, y su memoria. Esto es su memoria a largo plazo general. Este archivo hay que mantenerlo muy cortito, porque si lo llenas,
vas a sobrecargar el contexto y la IA puede empezar a olvidarse cosas que tienes en esa memoria. Por eso está también el sistema de la Memory Wiki de soporte, para que pregunte siempre a la memoria antes, que eso es aparte de esta memoria, ¿vale? Consulta esta, pero también esos otros archivos de wiki, los archivos diarios. Aquí lo podemos ver, si le doy un preview, ¿vale? Aquí hay cambios que puedes hacer, viene por defecto ya más o menos optimizado, pero hay cositas que tú puedes cambiar si no te gustan. Al principio pues le dice los archivos que tiene que leer su soul para que sepa quién es, para que sepa quién es el usuario, que lea la memoria del día, la de hoy y la de ayer, para que sepa el contexto en que hemos estado trabajando. Esto, por ejemplo, son reglas operativas que yo le he puesto, es busca la memoria antes de actuar y que siempre prefiera sistemas, herramientas o archivos reales sobre theorizing, es como no te inventes cosas, ¿vale? Porque la IA a veces tiende a eso. A mí me ha pasado de inventarse un comando que no existe dentro de OpenCloud o irse a buscar un script que nunca jamás ha existido. Entonces, indicarle que siempre tiene que chequear, ¿no? Cómo gestiona su memoria. Esto ya viene por defecto muchas cosas. Yo he hecho algún cambio, pero la mayoría está por default. La memory no os lo puedo enseñar porque ahí salen cosas sensibles. Luego, por ejemplo, pues hay skills. Pues este tiene un montón de skills, ¿no? Tiene más de 50 skills activados. Pues aquí estoy probando un tema de Obsidian, un mantenedor de esta memoria de OpenCloud para que vaya analizando lo que hay, lo que no hay, que se queda a corto a largo plazo. Y luego tiene un sistema que esto es bastante novedoso, que es muy guay, que esto que hablamos de que estos sistemas puedan empezar a automejorarse a sí mismos, que se llama Sueños o Dreaming. No sé si lo voy a abrir y se va a ver aquí alguna cosa que no debería, pero bueno, es este sistema de aquí. Vale, lo voy a quitar porque no sé qué muestra realmente en cada una de ellas. Lo que hace es analizar en lo que has estado trabajando por la noche cuando tú ya no lo utilizas. Creo que por default está a las 2 de la mañana, pero tú puedes definir la hora que quieras. Para mí las 2 de la mañana un poco pronto, hay que empezar más tarde. Y va revisando todo lo que tú has hecho durante ese día y lo compara con lo que estabas haciendo anteriormente y intenta encontrar pues, patrones de cosas que debería de guardarse en memoria para hacerlas bien la siguiente vez o para no equivocarse, o digamos que se va automejorando un poquito. No llega al punto de... Hay otro sistema que se llama Hermes, que lo que hace es que directamente cuando detecta eso se genera skills propias es una locura, ¿vale? Va súper bien, pero de momento yo creo que para temas profesionales es mejor OpenCloud porque necesitas tener controlado exactamente qué es lo que hace y que el sistema no empiece a inventarse cosas, empieza a acumular skills además y al principio va muy bien y cuando pase el tiempo va a ir un poquito regular. No sé si me ha quedado alguna cosa que enseñaros. Creo que más o menos está todo. No, yo creo que has dado una visión muy completa. De hecho, la pregunta que te quería hacer va totalmente en el sentido contrario, ¿vale? Me gustaría preguntarte a mínimos, ¿no? Porque de mínimos para empezar a sacarle partido. ¿Por qué te digo esto? Porque se nos está vendiendo, no sé si tú tienes esta sensación, ¿no? Pero tú vas a cualquier vídeo de YouTube, post y demás, te hablan de OpenCloud y es como, sí, tú sigues este tutorial, se instala solo, tienes cortas y pegas, ya lo tienes en tu ordenador y ya tienes a tu Jarvis, como bien decías, ¿no? Ahí instaladito para hacer todo lo que tú quieras, sin configuraciones, sin tocar absolutamente nada. Eso es lo que se está vendiendo, ¿vale? Sí, La sí, visión sí. que hemos visto contigo es un poco la antítesis, ¿no? De eso que es, oye, configúralo todo bien, entra por aquí, genérale, o sea, transfórmalo en un sistema eficiente de automatización y no en mensajitos chorras por Telegram, que es lo que vemos en el otro lado, ¿no? Que básicamente es me maneja el calendario y dices, sí, bueno, Sí. Drive también lo hacía, ¿sabes? Claro, hace años que hacía teníamos falta sistemas instalar para todo hacer esto eso. para eso, ¿no? Claro. Entonces, me gustaría que hablases un poco a la gente cuáles deberían ser los mínimos para que Carlos Redondo dijese, vale, lo estás empezando a entender y a utilizar bien, sin llegar porque de primeras no vamos a montar la mega automatización de golpe, ¿no? Entiendo que puede ser el objetivo, a mí me has dado varias ideas, ¿vale? Durante la charla, y guay, gracias por ello. Me alegro. Pero me gustaría que hablases un poco de eso, o sea, alguien cuando empezase, para empezar con buen pie con un OpenCloud, ¿cuáles son esos mínimos que tendría que estar tuneándose a medida para empezar a trabajar bien? Vale, sí, la verdad es que también os digo,
hay bastante humo no solo con OpenCloud, sino con todo lo que tiene que ver con sistemas agénticos. Veis que van a mostrar cosas súper guays, que normalmente son dashboards súper chulos donde tienen, por ejemplo, un agente es mi CMO, un agente es mi tal, un poco como lo que mostró creo en otro vídeo José Moreno. Lo que pasa es que en el caso de José sí que está funcionando. No sé lo que le estará alucinando, pero está funcionando. Pero por ahí hay sistemas de estos montados que son fachada. No funcionan realmente en producción. Hay gente que sí que lo está haciendo muy bien. O sea, yo he visto gente que tiene montadas locuras auténticas. Hay una empresa que se llama Ramp, que es una empresa de pagos americana. Pégale un vistazo. Tiene un sistema propio que se crearon que se llama Glass para gestionar toda la IA. Ellos son full 100% IA, que es espectacular. Pero, por eso digo, no, se pueden hacer cosas muy guays, pero hay muchas cosas que son mentiras, que yo he visto y yo sé que eso no funciona así. O el coste es tan alto que no te renta, yo creo, ni aunque seas Microsoft. Entonces, OpenCloud viene, si es verdad, se instala bastante fácil. Yo creo que sí que hay que tener un poco de conocimiento técnico. Yo he usado mucho Linux, entonces para mí era bastante fácil, pero bueno, se puede usar en Mac, se puede usar en Windows. Y ahora viene configurado para que sea fácil ponerlo, pero no es tan sencillo, por ejemplo, el hacer cosas avanzadas. Está hecho así para tener tu chat, para hablar con él, para darle acceso. La gente lo coge y le da acceso a todo. Ya es bastante seguro, pero yo aún así, por ejemplo, a mis agentes, ellos tienen su cuenta de mail propia, no van a tener acceso a mis mails. Tienen su calendario propio, yo luego les puedo compartir mi calendario, pero no tienen acceso directo a mi calendario. Ahora son temas un poco de seguridad. Dentro de OpenCloud, seguir unas guías que hay de instalación, sobre todo para securizarlo, de no lo conectes a Telegram abierto, creo que ya no te deja hacerlo por defecto ahora, pero tienes que meter un token de seguridad, tienes que hablar con el botfather, ¿vale? Botfather es un sistema que tiene Telegram para generar bots gratis. Tú le dices, genérame un bot y te da un token. Entonces el token es el que le tienes que dar a OpenCloud para empezar a hablar con él. Hay otros temas de seguridad que hay que tener en cuenta. Define bien el tema del soul de la gente para que se comporte como tú quieras. Sobre todo ahora con GPT tiende a ser muy de pedirte muchas cosas, de preguntarte muchas cosas, de quererte dar mucha verborrea, mucha explicación. Entonces tú edita eso para que vaya al grano. Bueno, también lo que quieras. Si quieres alguien que te cuente su vida, lo puedes ir modificando. Y dentro de alguien es igual. Y una vez que tú lo tienes configurado, yo recomendaría, aparte de las skills que te va a proponer, pues las que te sean útiles las activas. Pues si tú usas Notion, pues conéctate para conectarse y utilizar Notion. Si utilizas los servicios de Workspace de Google, pues para conectarte a los servicios de Workspace de Google, los que tú necesites. Aparte de estos plugins que no te va a decir que existen, que es lo curioso de OpenCloud, que las skills sí que te va a proponer y algunos plugins, pero tienen muchos más que no están visibles en la configuración. No hay ningún sitio donde tú vayas y digas, mira, que estos son los plugins. No, tienes que saber que existen para poder pedirle a la IA que los activen o entrar tú en la configuración a activarlos, como puede ser este caso del Lobster o del LLM Task. Yo los activaría si queréis hacer flujos deterministas. Si no queréis hacerlos, no hace falta que lo activéis. La IA también te puede generar scripts o cosas así o archivos para hacer este tipo de determinismo. Lo que pasa es que no vas a seguir un estándar y vas a tener la fiabilidad que tienes con esto otro. No, y yo creo que son... Perdona, Di. No, digo que estos son los básicos un poco que yo haría con ello. No, pero yo para poner en valor tus sistemas, yo vengo justo ahora de dar charla ahí en el Traffic y hablando de lo mismo, ¿no? De por qué en el mundo de analítica el hecho de que la IA no sea determinista te la invalida en un montón de casos y todas las vueltas que le tienes que ir dando a través de programación por un lado y pedirle a la IA solo la cuantificación de ciertos elementos, pero no pedirle las operaciones, ¿no? Porque como le pidas a la IA que te diga cuál es la incidencia en este conjunto de datos, la has liado parda. Porque sí. un 80% de las veces lo hará bien, pero ese otro 20% te va a destrozar la vida, ¿no? Entonces, sí. El truquillo este del Lobster y el LLM Task, si lo digo bien, ¿vale? Porque no los había oído en mi vida, me parece muy interesante. O sea, el hecho de que dentro de una plataforma que todo el mundo está utilizando, 100% basado en IA, o sea, 0% determinista, cada vez hará una operación distinta, por mucho skill que le metas. Que lo puedas ir tuneando hacia tareas donde la automatización es más realista, ¿no? Menos arbitraria. Sí, en el caso de analítica la utilidad es súper claro. Pues sabes tú que si el volumen de datos que le das no es muy grande,
más o menos no suele alucinar y lo suele hacer medio bien. Pero en cuanto te metes a trabajar con volúmenes, se los inventa a todos. Bueno, tú y yo tenemos un amigo en común que gastó semanas montándose un sistema de dashboard para los clientes, que cogía las analíticas, sacaba las buyer persona, hacía un millón de cosas. Súper chulo, a mí me lo enseñó y yo lo vi y dije, ostras, tío, qué guapo lo que has montado, alucinante, tal, no sé qué. Y hablando con él, comentamos, pero oye, ¿te has verificado los datos, tal, no sé qué? Claro, al día siguiente me escribió y dice, tío, lo he tirado todo a la basura. Dice, porque era súper flashy, ¿no? Yo lo veía, era como, wow, era increíble, súper bonito los informes y tal, pero ¿qué pasó? Que la IA estaba haciendo lo que le daba la gana, no respetaba los formatos, estaba inventando datos. Cuando te ibas al detalle, decir, oye, ¿esta URL realmente tiene este CTR? Y te ibas a verlo y Y se lo había decía inventado. que la URL no existe. Se había inventado la URL, literalmente había un montón de URLs Ya, inventadas. hay que tener cuidadito. Pero bueno, todos vamos un poco en esa senda, ¿no? De ir arreglando las cosillas para que Sí, funcione. sí, luego eso, Pues, ser consciente un poco del contexto. El tema de los agentes, que es uno de los puntos fuertes de hacer un sistema multiagéntico, es precisamente por el problema del contexto. Por mucho que te diga Google y todos estos que tienen 1 millón ahora de contexto, la realidad es que todas, más o menos cuando te estás acercando a los 200.000 tokens, yo diría que incluso antes, en los 150.000, se atontan, empiezan a empiezan a alucinar y tener todo esto. problemas de atención y a deseleccionar algunas partes. Exactamente, al final le das tantas cosas en las que fijarse que no puede fijarse en todas y se pierde cosas, entonces empieza a hacer locuras. Entonces, lo bueno de un sistema multiagéntico es que tú tienes un orquestador principal, que puede ser, que mucha gente se cree que el orquestador tiene que ser la IA tope de gama, tal, la mejor que tengas, que yo lo hago así, la verdad, en la mayoría de casos, pero no tiene por qué. En este caso, por ejemplo, que os he enseñado, el orquestador, hay una parte que lo dirige la IA y otro que es determinista. O sea, el orquestador es un flujo que dice, esto tiene que pasar, tengo que conseguir esta salida, tengo que tal, y si no lo consigue, se para y pregunta al usuario, le dice, oye, se ha parado el flujo en este punto, revisa qué ha pasado, tal, porque depende de lo que quieras montar, te puede interesar que no sea un LLM el que lo esté controlando. Y luego, ¿qué haces? Que el orquestador no tiene contexto, o sea, digamos, tiene el contexto de todo el proyecto, pero de las salidas de todos los documentos que se van generando, no necesita guardarlo en su contexto. Él va derivando a cada uno de los agentes que tú creas. Entonces tú dices, si yo tengo un agente, por ejemplo, el agente que va a Twitter a buscar, él tiene un contexto muy sencillo que le dice, oye, tienes que entrar en esta página, guardarte este contenido, buscar URLs, buscar keywords, buscar tal, y me las devuelves. Ya está, no necesita todo el contexto de las skills que tienes instaladas, no necesita la memoria que se carga siempre en contexto de los agentes, no necesita el system prompt, no necesita absolutamente nada. Cada agente va a tener un contexto muy chiquitito, muy reducido y que luego va a reportar a ese orquestador, que es el que recibe todos esos outputs y el que al final habla contigo. Entonces, es el principal punto porque hay como mucho, ¿cómo decirlo? Mucho hype con el tema de los multiagentes, todo este tipo de cosas y la mayoría de veces no hacen falta. No necesitas multiagentes. Con skills se hace casi todo. Yo, por ejemplo, para lo que es el trabajo diario, pues utilizo un IDE, donde tengo conectado pues Gemini o Claude. Bueno, yo la verdad es que ahora mismo estoy pagando todas, las tres, pero se me ha ido un poco lo que te iba a comentar. Que el punto es que yo ahí tengo muchas skills, todo lo que son tareas de SEO y todo eso, para que yo pueda lanzarlas cuando yo quiero. De hoy estoy con un cliente y lanzo esa skill. El tema de llevarlo a un agente no, es el cuando... multiagente va más a la paralización de tareas o cuando es lo que Exacto. dices, el contexto tienes que cambiarlo. Yo para mí, por también ilustrarlo, o sea, a mí lo que me funciona a la hora de explicar esto es pues hablar en términos de una empresa grande, ¿no? Donde cada agente es un trabajador, como orquestador estás dirigiendo la empresa o al menos la metodología de la empresa. A mí es muy fácil porque ya estoy en ese rol, ¿no? Entonces, Sí. y es un poco, al final aplicas un poco lo mismo que dices, ¿no? Si tuvieses que meter a todo el mundo en todas las reuniones, que se hace en algunos proyectos, ¿vale? Sí que se Sí. hace, pero lo que provoca son unos agujeros de horas de la leche, ¿no? Porque tendrías consumiendo 10, si hay 10 personas en la reunión, pues 10, una reunión de 1 hora son 10 horas de gasto del proyecto, ¿no? Entonces, Total. para mí es bastante, no sé, o sea, el símil es bastante evidente, ¿no? Decir, oye, trátalo igual,
con Sí, muchísimas reservas, ¿no? Todo lo igual y llegas a eso, que hay que compartimentar la información, que tienes que crear especialistas. Los especialistas no tienen que saber de todo, tienen que ser muy buenos en su campo y luego sí, les das troceado y resumido la información a cada uno la que necesita, no el 100% del proyecto. Luego habrá un capo sí, que tenga el 100% del proyecto, pero no tenga el detalle, ¿no? Que ese es el manager, ¿no? Entonces creo que es bastante exactamente. más Ahí fácil ya de te va, entender así que... Di. sí, de hecho, mucha gente está montando sistemas multiagentes principalmente de dos maneras. Una es justo como tú decías, de, oye, voy a replicar la estructura jerárquica de una empresa, CEO, director de marketing, director de operaciones, tal, no sé qué. Ojo, antes de que acabe, yo lo decía como ejemplo para entenderlo, ¿eh? No como Sí, sí, para sí. hacerlo. Nada, te he ¿Vale? entendido. Pero son los dos puntos. Sí. Yo creo que puede estar bien. Por ejemplo, el caso que comentaba José pues oye, soy un One Army, soy una persona que lleva una empresa, soy el único trabajador y esto me viene muy bien. Pero al final, yo creo que el camino va más por otro lado. Al final, el volcar en la IA los sistemas de trabajo que hacíamos los humanos, no sé si tiene del todo el sentido, ¿sabes? Yo creo que el sistema gente va más pensado por tipos de tareas o de trabajos. O sea, por ejemplo, yo puedo tener un agente que sea un researcher, ¿no? Un investigador, que me va a investigar de diferentes cosas, no de una sola en específico. Voy a tener un agente que se encarga de generar contenidos. Me da igual si es un contenido para un blog, si es un tweet, si es algo para LinkedIn, si es una infografía, porque al final eso van a ser skills que va a cargar ese agente. Pero no son agentes compuestos de trabajo y el CEO es un orquestador que no siempre va a ser quien tome la decisión. A lo mejor tú tienes un agente que es el decisor, el orquestador lo único que hace es repartir el trabajo, digamos, ¿no? Es el que va repartiendo las órdenes, las carpetas, pero a lo mejor tú tienes un cerebro. De hecho, creo que el caso este comentaba de Glass de RAM es un poco así. Ellos tienen como un cerebro corporativo y luego de él cuelga un sistema, tiene su propio software, ¿vale? Cuando una persona entra, según el rol que tiene esa persona dentro de la empresa, según las tareas que tiene hechas, según el acceso a las herramientas que tiene, le hace un onboarding y le crea un agente para cada uno de los trabajadores. O sea, cada persona tiene su agente, como si tuviera su propio Open Cloud cada uno de los trabajadores, que se pueden conectar entre ellos en chat para trabajar con otro compañero por Slack, pero todos a la vez hablan con ese cerebro, que no es el que realmente orquesta las tareas, porque hay un agente que es el que orquesta está muy curioso, ¿eh? Lo que ha montado esa gente me llamó muchísimo la atención. Pero si queréis un sistema así rollo de quiero montarme mis roles de director de marketing y tal, no sé qué, hay dos sistemas ahora que están bastante bien. Uno es Paperclip y otro es Multica, que tienen dos enfoques diferentes, pero son bastante parecidos. Si le queréis echar el vistazo a otra forma de trabajar, que no es OpenCloud, que al final es, puedes hacer lo que quieras, es lo bueno, pero te lo tienes tú que configurar y montarlo tú un poco. Aquí ya está pensado eso para tener tus agentes por roles, incluso tiene un tablero Kanban para hacer tareas rollo como un Trello. Tú vas tirando tareas y la IA va cogiendo esas tareas, las mete en To-Do, las mete en lo que sea, y hasta que las finaliza todas y va llamando a los agentes que necesita. Está bastante chulo. Interesante. Bien, muy bien. Pues, oye, para ir acabando, porque acabo de echarle un vistazo al reloj. Vale. Nos hemos alargado, ¿no? Yo no he mirado. No, no pasa nada, no hay ningún problema. Me gustaría preguntarte un poco por esa iniciativa de Google del Discover Monitor, ¿no? Que nos hablases un poco de ella, de tirarte un poco de la Sí, lengua por ahí, qué es lo que has creado. Pero sí. entiendo que también en crear eso también habrás utilizado IA, ¿vale? Aparte de que se base en las Un cosas. poco. Pero esto está hecho con... Pero explícanos un poco qué es esto y para qué nos sirve. Vale, bueno, esto es una tool que creé por una necesidad que descubrí en su momento cuando estuve de director de audiencias dentro de Axel, que era que ahora han salido más, ¿no? Pero en su momento pues no había herramienta muy fiable donde tú pudieras tener, oye, qué noticias están saliendo más en Discover, qué entidades son las que están en tendencia, qué seguimiento tengo de cuántas veces salgo yo, la evolución que he tenido y bueno, pues monté esta herramienta que creo que es bastante útil, pues eso te permite monitorizar entidades, saber que los hot topics que están en ese mismo momento, monitorizar tu competencia, ver qué les funciona a ellos, ¿vale? Bueno, es un poco
una herramienta que me hubiera gustado tener en su momento y yo soy un poco así, cuando necesito algo y no existe, digo, pues me lo hago, ¿sabes? Con lo cual esto de ahora de las IAs y los LLMs, pues me ha venido súper bien porque yo sé programar muy poquito y siempre me apoyo pues en programadores externos y demás, pero ahora la verdad es que con la IA pues me ha dado alas. Yo creo que a muchos nos ha pasado eso, ¿no? Que personas que tienen muchas ideas, quieren hacer muchas cosas y a veces no podías, pues decías, pues que si para montarla ya tengo que tener dinero porque tengo que coger un programador que me ayude, tal, que ahora si quieres hacer algo serio también lo vas a necesitar, pero tú puedes ahora crear tu Ya, pero prototipo funcional. el boceto funcional y casi vendible ya llegas, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, luego, totalmente. bueno, aparte alguien como tú que ya tiene, iba a decir algo bestia, ¿vale? Pero que ya llevas mucho tiempo, Sí, ya soy ¿vale? viejo. Eh, Más de 20 años ya aquí. en temas de producto, ¿no? Sí, Entonces, bueno, sí. pues puedes llegar Aquí, bastante lejos. aquí en la IA es verdad que es muy importante, la gente dice que es fácil, el saber qué pedirle y cómo pedirle. O sea, no sé qué es más Ujú. importante, si saber el qué o saber el cómo. Y no es tan trivial como se puede pensar de, no, es que el pro lo tienes que hacer así o tienes que hacer así. No. Pero, o sea, el cómo está muy bien, y de hecho hay mucha gente hablando de eso, ¿eh? ¿Cómo se hace exactamente un prompt? Nosotros aquí tenemos un vídeo que yo me empeñé en poner, que dije que habría, bueno, va a ir viendo vídeos más conceptuales de teoría y demás, de, oye, ¿cómo se hace un buen system prompt y cómo tienes que hacerlo, ¿no? Pero luego también te vas dando cuenta de que lo otro es, yo creo que es más importante, el qué, y no solo el qué pedirle, sino a dónde vas, Sí, ¿vale? O sea, ¿qué es lo que quieres conseguir? Porque hay mucha gente que empieza por un, pues en mi caso, analízame esto, créame una herramienta que me resuelva mis problemas. Vamos mal, o sea, define de a dónde quieres llegar, ¿no? sí, Y luego el cómo será más fácil hacerlo, ¿no? O sea, si tú tienes muy claro todo cómo quieres quedar, que todo cómo tiene que quedar al final, es mucho más fácil llegar ahí que si estás esperando la inspiración divina de la IA que te solucione la vida. Porque, no sé, es tu totalmente. opinión. Mi opinión es que siempre que decide la IA el por dónde vas, acabas en lo mediocre. Porque la IA tira del término medio de todo lo que ha visto y te hace lo mismo que a todo el mundo. No sé. Exactamente. Y acaba siempre con lo mismo. Yo al final, y hay mucha gente que pide directamente cosas a la IA. Yo casi siempre, cuando lo utilizo en modo chat, para programar, digamos, hago un plan. Y antes de pedirle el plan, me lo pienso un rato. Hay a veces que tengo un documento donde he trabajado el prompt que le voy a pedir para que la IA me prepare el plan, que luego sobre ese plan, ¿no? Pues tú vas haciéndole correcciones, vas haciéndole cambios, y hasta que no está todo bien, no empezamos a ejecutar. Lo que pasa es que la gente se mira un poco, había un meme por ahí con OpenCloud que salía así como un muñeco instalado OpenCloud y le decía, el primer pro le decía, hazme rico. ¿Sabes? La gente se piensa que Claro. directamente se lo va a hacer todo. O ha habido muchos problemas de ese estilo, oye, quiero que me haga, pues, el caso, por ejemplo, como el CMS que he montado yo, hazme un CMS súper guay. ¿Sabes? Te va a preguntar qué funcionalidades quieres, en qué tipo de servidor lo quieres montar. Hay un montón de incógnitas. ¿Qué pasa? Que por defecto hay que pensar también que las IAs están congeladas en el tiempo, en el momento que acabó su último entrenamiento, que puede ser hace meses. ¿Qué sucede? Que, imagínate, si tú no le has conectado con Context7, con otros MCPs que le tengan actualizado sobre las versiones de las cosas, puede haber habido una vulnerabilidad súper grave en Node, por ejemplo, y él va a coger la versión de hace a lo mejor 6 meses cuando se entrenó, cuando acabó su entrenamiento, ha pasado mucho, y te instala una versión que está totalmente desactualizada. Pues eso hay que saberlo, ¿no? Tienes que tener a alguien que sepa decir, Sí, no, oye, no me no uses hay que, Node 18, use Node 24, ¿no? Por decir y algo. eso todo eso a la memoria, que decías antes que no. Que como es lógico, no lo has querido mostrar, pero a la Sí, memoria, cascoporro, todos los softwares, siempre con sus versiones exactas y con su forma de usarlos. Está guay. exactamente. Y eso, al final, es que tiene que ser, es una herramienta la IA, no es un sustituto que se va a cargar muchos trabajos, yo creo que sí, lamentablemente, pero tiene que ser una herramienta. Yo al final lo que creo es que es un potenciador del talento de las personas. O sea, tú cuando tienes talento para algo, tienes conocimiento para algo, la IA te va a hacer un por 5, un por 10 de lo que estabas haciendo antes seguramente, pero tienes que tener esa base para poder utilizarlo y aprenderlo y estudiar un poco. Yo, por ejemplo, para OpenClaw le he echado bastantes horas para aprender cómo funcionaba. Y Se nota. ahora, bueno, tampoco volverse loco con algo porque todo cambia así. O sea, el boom de OpenClaw fue en enero y ahora ya tenemos a Hermes, que está todo el mundo diciendo Hermes es mejor que OpenClaw, tal, y todo el mundo pasándose a Hermes y el mes que viene saldrá otro. Yo creo que OpenClaw al final va a ser uno de los que se va a quedar estable en el tiempo y un poco por solidez, por comunidad
porque tiene a ChatGPT detrás ahora. Y porque te obligan, apoyándoles. y porque, fíjate el detalle, te obligan a ponerle un nombrecito y pillarle cariño. Es ¿Vale? que A es lo eso, tonto. es que, claro, encima es que es simpático el tío. Yo al mío le he tenido que hacer rancio, he hecho un proceso de ranciozación, ¿sabes? Era demasiado majo y dije, no, Bueno, tú aquí has venido a trabajar, o sea, pues nada, déjate de chistecitos. en fin. Pues nada, oye, deciros a todos que gracias por llegar hasta aquí, que si habéis llegado hasta aquí, es mi momento youtuber del día, es la parte que llevo peor de hacer este programa. Pero bueno, el like, el suscribirte y todas esas cosas, que es lo que toca si te está gustando el programa para poder ver programas tan buenos como el de Carlos, ¿no? Y a ti, Carlos, pues oye, agradecerte millones Y que nos hayas compartido toda tu sabiduría a ti, Iñaki, muchísimas y gracias por espero, pues tenerme eso, aquí. en un tiempo, pues poder volverte a tenerte por aquí con nosotros, igual con Hermes, no lo sé, o con Un cualquier placer tipo de siempre, evolución. ya lo Ha estado sabes. muy chulo y realmente potente.